Hablaremos en este capítulo sobre el cubismo, una vanguardia artística muy importante a principios del siglo XX que tiene como sus figuras principales a Pablo Picasso, español, y a Georges Braque, francés, que trenzan una muy buena amistad en París, y es justamente en esta ciudad en donde desarrollan casi que conjuntamente este movimiento artístico. Por supuesto con influencias del postimpresionismo y del movimiento fauvista o del fauvismo. Estos últimos artistas reunidos en torno a una muy fuerte idea cromática, a una idea del color, de altos contrastes. Un crítico habló de que las telas de estos artistas parecían telas de fieras, de fauves, así que luego fue llamado este movimiento como fauviste. Y por supuesto muchos artistas muy reconocidos del postimpresionismo, con algunos legados del impresionismo, pero también saltándose algunas de sus reglas y también haciendo hincapié en postulados que fueron recogidos por Pablo Picasso y por Georges Braque. Aquí uno de los predecesores, Georges Seurat, con La Grande Jatte, un cuadro pintado en el año de 1886, nos trae una técnica que ningún otro desarrolló con tanta maestría, el puntillismo. Si bien no es una corriente artística, sí es una técnica que Georges Seurat supo manejar muy bien y consistía básicamente, como su nombre lo indica, en pintar a través de puntos sucesivos y de, por ejemplo, lograr zonas de color como verdes, realizando justamente una mezcla que él decía que se realizaba en el ojo, en el cerebro, y es que el verde, ya que se compone de azul y amarillo, él simplemente ponía puntitos de azules al lado de puntitos amarillos y a la distancia el ojo lo que iba a hacer era reunir esa información y leerlo como verde. Y ese es el éxito justamente de muchas de las zonas y de muchos de los tratamientos cromáticos que logró Georges Seurat. Un trabajo bien dispendioso, pero que por supuesto sentó las bases para todo el desarrollo no solo postimpresionista, sino cubista también. Estamos por supuesto ante uno de los cuadros más famosos de la historia del arte, un cuadro de Vincent van Gogh. Estamos ante La Noche Estrellada. Un cuadro pintado en el año de 1889, en donde el artista se preocupó básicamente por esa expresión y ese movimiento que daba la pincelada. En algunas ocasiones Van Gogh no aplicaba el color con el pincel, sino que directamente del tubo iba poniendo estas grandes pinceladas de tal suerte que quedaba una pintura matérica, casi que con volumen. Y por supuesto algunas zonas del cuadro tratadas con un ritmo que solo Van Gogh le supo imprimir a todos sus cuadros y a sus dibujos. Uno de los post-impresionistas más afamados y más importantes de Europa. Paul Gauguin nos trae sus mujeres de Tahití. Del año 1891. Recordemos que Gauguin fue amigo personal de Van Gogh y por supuesto esta estancia en esta isla del Pacífico le otorgó un brillo y una luminosidad muy interesante a sus telas, así como un cromatismo muy fuerte, otorgándole ese puesto privilegiado dentro de los fauvistas europeos. Paul Cézanne puede considerarse como el precursor real del cubismo, con este cuadro La montaña Santa Victoria. Una tela del año 1904, realmente hace parte de una serie realizada con el mismo motivo, una serie realizada en torno a esta misma montaña. Podemos ver cómo el artista
trata algunas casas, formaciones rocosas, los árboles, las nubes, de una manera bastante sintética. Y es algún crítico que señala que trató este cuadro y el paisaje como cubos, así que de alguna manera despectiva se refería a que las representaciones de Cézanne de unas casas en particular eran cubos, y es justamente de ahí de donde nace el nombre de ese movimiento posterior que fue el cubismo. Justamente este es el cuadro que rompe con la historia del arte en el siglo XX. Las señoritas de Aviñón. Se trata de un cuadro realizado en el año de 1907, por supuesto por Pablo Picasso, en donde retrata unas prostitutas, pero con una violencia que no había tenido antes alguna de sus obras. Por supuesto influenciado por esos expresionistas alemanes en los trazos, en los colores, pero sobre todo por el arte africano ancestral. Y es que él había tenido contacto recientemente con alguna exposición de máscaras africanas y quiso imprimirle a este cuadro, a las señoritas de Aviñón, esos trazos fuertes, toscos de la cultura africana, y justamente pone un par de representaciones de estas máscaras en los rostros de dos de estas señoritas, perdón. Y entonces es cuando empieza a romper radicalmente con la perspectiva y con la realización de distintos objetos y de distintos planos, ya que en este cuadro no se nota muy bien un manejo espacial, sino que mediante la descomposición de planos, como podemos ver en el fondo e incluso en el primer plano, maneja el espacio, que es justamente un espacio cubista. En este, que es un busto de mujer, es realmente el retrato de Fernand Oliver, perdón, una de sus amantes jóvenes. Recordemos que Picasso fue un hombre bastante mujeriego y le realizó varias representaciones pictóricas a sus amantes. Este cuadro, pintado en el año de 1909, muestra justamente esa idea de descomponer algunos planos y de traer al frente otros que están escondidos a la vista. Y es entonces en donde empieza a realizar una serie de trazos bastante fuertes y decididos, que es realmente el comienzo del cubismo analítico, en donde justamente descompone los distintos planos de una figura para verlos en su totalidad. Es la característica primordial de ese cubismo analítico del cual Picasso es el creador. En este retrato de Daniel Henry Kahnweiler del año 1910, Picasso nos trae decididamente su idea de descomponer los planos de la imagen que nos presenta, y es que justamente rompe con toda perspectiva y trae al frente una cantidad de elementos escondidos a simple vista. Podemos ver cómo en ocasiones nos representa partes de la cabeza, por ejemplo, que no podríamos ver si estamos hablando de un retrato hecho en 3/4. Nos trae algunas partes del hombro, del fondo también, la oreja derecha que no podríamos ver mientras estemos viendo la izquierda, en fin, una cantidad de elementos y planos que descompone para traerlos en una especie de desdoblamiento a un solo plano. Hay que tener en cuenta también la paleta cromática de ocres que tanto Picasso como Braque usaron en toda esta etapa del cubismo analítico. En este frutero y frutas, pintado en el año de 1912, nos enseña ya una intención muy distinta, y es esa idea del cubismo sintético. El cubismo sintético, como su nombre bien lo indica,
sintetiza las formas y ya no se interesa por descomponer cada uno de los elementos en distintas partes o planos, sino que simplemente empieza no solo a sintetizar las formas, sino a introducir texto y otro tipo de elementos que ya vamos a ver. Así que este cuadro hace parte de ese comienzo del cubismo sintético que caracterizó tanto esta época de la producción de Picasso. Por supuesto, Picasso es uno de los fundadores, si se quiere, del collage, con esta naturaleza muerta, con trenzado de silla, una obra de 1912, en donde realmente introduce un objeto pues de la realidad, y es este espaldar de silla, este trenzado, en donde pinta al óleo sobre él. En algunas ocasiones pone algún pedazo de periódico, y es realmente una de las primeras obras de collage que se tiene registro. Picasso, por supuesto, uno de los grandes genios del siglo XX. Aquí tenemos a un arlequín pintado en el año de 1915, y este cuadro, que tiene un nombre un poco largo, Hombre con sombrero de hongo, sentado en un sillón, también del año de 1915, habla por supuesto de ese cubismo sintético, en donde las distintas formas se sintetizan en planos de color, en este caso, en otros tantos planos con algunas características bien particulares. Por supuesto, habla de esa gran evolución del cubismo que tuvo Picasso. Junto también a este señor, George Braque, aquí una de las pinturas de su época temprana. Estamos hablando del puerto de Amberes, en donde notamos justamente esa influencia del fauvismo. Colores fuertes, estridentes, esos rosas que hablan a las claras de una influencia bien interesante de los fauvistas. Pero justamente acá, en este violín y jarra, se nota la influencia de no solo de Picasso, sino de todas esas manifestaciones de color y de luz que le habían dejado los distintos artistas antecesores. Por supuesto, aquí se descomponen los distintos planos, pero es para muchos artistas un cuadro que en algunas ocasiones se puede confundir con alguno de Picasso, ya que por esta época, por el año de 1910, contando Braque con unos 28 años de edad, trabajaban colaborativamente muy estrechamente con Pablo Picasso, y es en esta época en donde no se sabe muy bien de quién es cuál cuadro. Es así como ya a los 60 años de edad, George Braque todavía siguió pintando cuadros cubistas, como es este interior con paleta. Un cuadro de 1942 en donde sencillamente se nota que Braque no evolucionó hacia otro estilo como si lo pudo hacer Picasso, pero sin duda nos dejó un legado cubista impresionante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el cubismo y espero nos encontremos en próximos capítulos.